Pues bienvenidos a la clase número 8 de esta serie que se llama Resistiendo al Adversario, y el tema de hoy tiene por título esta pregunta: ¿sabes quién eres? ¿Sabes quién eres? Hoy vamos a comprender por qué se llama así. Les recuerdo que todo este trabajo está basado a su vez en las investigaciones del doctor Michael Heiser. Ahí tienes en pantalla los libros, el website que puedes consultar sobre lo que él ha hecho a través de ya de bastantes años, estas investigaciones, ¿ok? Pero también hoy les quiero hacer una recomendación, y sí, de una serie en la plataforma de Netflix. Hay una serie que acaba de salir, tiene poco tiempo, pero que me ha llamado mucho la atención porque va de la mano con lo que hemos estado hablando en esta serie de enseñanza, especialmente en el tema de aquella civilización uh, antediluviana de los gigantes y sus descendientes. Y este periodista que se llama Graham Hancock, que es inglés, ha dedicado muchos años de su vida a investigar evidencias arqueológicas que podrían apuntar a una civilización anterior a lo que la historia humana conoce como civilización, y que tiene mucho que ver con el tema que hemos estado hablando, con lo que pasó en Génesis 6. Está muy interesante, así que tienes un tiempito por ahí, mejor ve esto que es más productivo, es un documental, está muy bueno y te va a hacer clic con lo que hemos estado hablando en la serie. Te la recomiendo, se llama Ancient Apocalypse o Apocalipsis Antiguo. Entonces, ahí está, búscala. Bueno, ¿qué estuvimos hablando la semana pasada, la última clase? Hablamos acerca de cómo nos vemos a nosotros mismos, y hablamos de que había dos opciones en base a todo este contexto sobrenatural de la Biblia. Por un lado, podríamos estarnos viendo solamente con una perspectiva humana, donde solo vemos a Dios que está para cubrir nuestras necesidades, con lo cual nos volvemos como la gente de Babel, y solo fijándonos en lo que se ve y no en lo invisible. O bien, podemos optar por vivir con una perspectiva sobrenatural de la vida, por entender que hay una guerra espiritual a nuestro alrededor, que nosotros somos instrumentos de Dios y que debemos estar conscientes de la presencia de seres inteligentes invisibles que nos influencian para lo bueno o para lo malo. Esa conciencia es la que estamos llamados a tener, de levantarnos cada día sabiendo que vamos a una guerra espiritual. Hoy por eso el tema que vamos a tratar es importante, el entender quiénes somos. ¿Quiénes somos los creyentes? No los seres humanos en general, sino hoy me voy a enfocar exclusivamente a los verdaderos creyentes, a los verdaderos cristianos, a los discípulos de Jesús auténticos. ¿Cómo es que a través de estos anteojos que estamos poniéndonos del mundo sobrenatural de la Biblia, cómo es que nos debemos ver? ¿Okay? La primera parte se llama Somos un espacio sagrado. Mire estos pasajes para que entendamos quiénes somos según el Nuevo Testamento. 1 Corintios 6, 19. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Mira 1 Corintios 3, 16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Efesios 2, 19. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Y Mateo 18, 20, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué ves de común en estos pasajes? ¿Qué ves de manera similar? ¿Qué elementos comunes hay en los cuatro? Seguramente te has dado cuenta
que está apuntando la Biblia a que los creyentes, los discípulos de Jesús, somos el templo moderno de Dios. Somos donde Dios habita. Lo que la Biblia nos está diciendo es que ya no necesitamos un templo físico, un edificio como en el caso de los antiguos judíos en el antiguo Israel, que requerían el templo y que sabían que iban al templo y ahí estaba la presencia de Dios y estaban delante de él. No necesitamos eso, porque nosotros somos el templo de Dios. A través de nuestra conversión y todo lo que sucedió en la misma, Dios nos ha convertido en moradas de su espíritu. Y esto es algo muy importante, porque somos un espacio sagrado a los ojos de Dios. Ahora, también hay que pensar qué seremos después, no solo qué somos hoy. Esto nos lleva a la pregunta, bueno, ¿y qué somos después? Aquí encontramos algo importante en 1 Juan 3, versículo 1. Fíjate bien lo que dice. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce, precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Fíjate bien lo que está diciendo aquí el Nuevo Testamento. Ya vimos lo que somos nosotros actualmente. Somos un cuerpo donde Dios habita por medio de su Espíritu. Pero ¿qué nos dice la Biblia que seremos después? Este después, dice claramente el apóstol Juan, no se ha manifestado todavía. Aún no sucede. ¿Por qué? Porque va a pasar cuando Cristo venga. Y dice literalmente, cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él. ¿Ok? Solo así podremos verlo tal como Él es. Recordemos que el Antiguo Testamento nos habla de que nadie puede ver a Dios porque tendría que morir. Entonces, lo que el apóstol Juan está hablando es de que el día que Jesús regrese y ya estemos con Él, vamos físicamente a ser transformados en otro tipo de cuerpo que nos permitirá ver a Dios tal como es sin morir. ¿Okay? A esto le llaman los teólogos y los estudiosos la glorificación de los creyentes. Segunda de Pedro 1:4 confirma esto, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegarais a ser consubstanciales con la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice aquí la Biblia que llegaremos a ser consubstanciales con la naturaleza divina. Estamos hablando de que una de las grandes promesas para los creyentes especialmente es que en el futuro, cuando Cristo regrese, algo va a pasar con nuestros cuerpos. Vamos a ser transformados. Seremos otro tipo de seres, más parecidos a Cristo. Y no me refiero a parecidos a Él como a veces lo manejamos en crecimiento espiritual, madurar. En esencia, vamos a ser como Él. De la misma esencia que Él tenga espiritual, nosotros también. Y esto está confirmado, por ejemplo, en 1 Corintios 15:50, cuando Pablo dice, les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados, porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de la inmortalidad.
Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. Aquí el apóstol Pablo está hablando de lo que algunos han llamado el momento del rapto, ¿no? Imaginemos que Jesús regresa en este momento y lo que Pablo afirma es que los creyentes vamos a ser transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Nuestro cuerpo mortal lleno de enfermedades, de deficiencias, de males, ¿no? De dolores, todo eso va a desaparecer. Y literalmente vamos a ser transformados en un cuerpo espiritual, en lo incorruptible, de la misma esencia divina, de la cual está hecho todo el consejo divino de Dios, de la cual el mismo Jesús participa. Y esta es una transformación que espera a los creyentes. No solo es vivir para siempre con Dios, pero es que vamos a ser transformados en seres espirituales poderosos, en seres espirituales con un rango alto. Y esto lo vamos a ver en la siguiente clase. No va a ser cualquier cosa, va a ser algo fuerte, ¿ves? Y por eso debemos comprender que somos el espacio sagrado de Dios, tú y yo, con nuestros defectos, temores, fallas, lo que sea. Estamos en esta batalla espiritual, pero al final somos el espacio sagrado de Dios. Dios vive en nosotros y nos quiere usar. Esto es para cada verdadero cristiano. No puedo decir lo mismo de alguien que no es cristiano, de alguien que no ha conocido a Jesús como Señor y Salvador, de alguien que no se ha arrepentido de sus pecados y que sigue practicando todo tipo de maldad. No se puede decir nada de esto de ellos, pero esto es para los cristianos. Somos el espacio sagrado de Dios. Y por eso yo te invito a que reflexiones cómo te ves a ti mismo o a ti misma. ¿Cuál es la visión que tienes de ti? Cuando te miras al espejo, ¿ves solamente lo malo de ti? ¿Ves lo que no puedes lograr? ¿Ves lo que no puedes alcanzar? ¿Tienes una baja autoestima, viéndote solo con estándares humanos? ¿O te ves como la Biblia nos llama a que nos veamos, como el espacio sagrado de Dios? Personas donde Dios decidió morar el día que nos bautizamos y recibimos el don del Espíritu Santo. Ese día Dios decidió morar en nosotros. Así que con todo lo que tú veas en el espejo que no te gusta, traes a Dios dentro de ti todos los días de tu vida. Traes a Dios dentro de ti. Si vas a hacer lo bueno, ahí te llevas a Dios contigo. Pero igual si decides hacer lo malo, adivina también a quién te llevas. ¿Ves? Entonces, debemos comprender esto, hermanos, porque en esta visión sobrenatural de la Biblia que estamos exponiendo, entender que no solo somos un costal de carne y huesos, con problemas y enfermedades, eso es vital. Somos mucho más que eso. Y al lado de Dios seremos todavía más. Vamos a hablar de la segunda parte de esta clase. ¿Qué más somos? ¿Qué más somos a los ojos de Dios? Bueno, somos guerreros en esta guerra santa que se está librando. Somos guerreros. Mira lo que dice acá en 1 Corintios 5:1. Es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber, que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. Y de esto se sienten orgullosos. ¿No debieran más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? Yo, por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu y ya he juzgado, como si estuviera presente al que cometió este pecado. Cuando se reúnan en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder yo los acompañe en espíritu, entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo
en el día del Señor. Ah, caray. No sé si ha leído este pasaje alguna vez, me imagino que sí, pero es un pasaje complicado. Pablo está ordenando a la iglesia en Corinto que un hermano, un miembro de la iglesia, que vivía en un caso de inmoralidad gravísimo, básicamente tenía por mujer a la esposa de su padre. Esto era muy grave, ni en el mundo pagano era algo bien visto, para nada. Entonces, lo que Pablo dice, que este hombre que no estaba arrepentido, que estaba viviendo tal cual y que la iglesia de Corinto no hacía nada al respecto, básicamente pedía que se le expulsara de la iglesia. Es una disciplina, pero esa disciplina, espiritualmente hablando, implicaba ¿qué? Una frase: entréguenlo a Satanás. Entréguenlo a Satanás. Y esto, la primera vez que lo leí, me sonaba así como, será una misa negra y un ritual donde se ofrece al hermano, al diablo, o de qué está hablando, ¿no? Bueno, recordemos que en el Antiguo Testamento, en Levítico 16:10, dice: pero presentará vivo ante el Señor como propiciación el macho cabrío que soltará en el desierto, es decir, lo enviará a Azazel. ¿Recuerdan que hablamos ya de esto? De Azazel, del demonio Azazel, que en el Antiguo Testamento se había establecido que se transfirieran de alguna manera los pecados del pueblo a ese animal y que se soltara en el desierto para enviarlo con Azazel, lejos del campamento, lejos, lejos del pueblo de Dios, que se fuera a quien le pertenece ese mundo de pecado, que es al demonio. De la misma manera en la iglesia, la instrucción que da el apóstol Pablo es que cuando hay un creyente que no se arrepiente de una vida de pecado, lo ayudan y no se arrepiente, al final, la única cosa que realmente lo va a ayudar es entregarlo a Satanás. Y esta es una medida espiritual. Por eso, las implicaciones de una expulsión de la iglesia son graves. Yo sé que muchas personas que lamentablemente me ha tocado pues aplicar esta disciplina, para nada me agrada hacerlo, es de lo que menos me agrada como ministro hacer. Me agrada bautizar personas, estudiar la Biblia con la gente, predicar, pero no estas cosas, no me gustan, pero hay que hacerlas. Pero el problema es que cuando alguien es expulsado, ¿qué sucede espiritualmente? En el mundo espiritual, en el mundo invisible que no vemos, se lo entregamos a Satanás. Y Dios va a trabajar usando al diablo y sus demonios y su mundo de oscuridad para disciplinar a ese creyente y ayudarlo a que se arrepienta. Así funciona esto. Por eso debemos entender que estamos en una guerra. Y si nos tiramos a una vida de pecado y alejarnos de Dios y andamos todos negligentes, estamos decidiendo que no vamos a ser guerreros de la luz. Más bien, estamos dando un paso para atrás y puede haber consecuencias. Entonces, la expulsión en la iglesia tiene un impacto espiritual fuerte. Hay que sacar del campamento a ese pecador o esa pecadora y alejarlo de la iglesia. ¿Por qué? Porque somos un espacio sagrado. Donde está la iglesia, está Dios. Y Dios no puede convivir con ese estilo de vida. ¿Ves? Entonces, esto es algo serio. Otro aspecto aquí es cuando empieza la guerra espiritual para un creyente. Mira lo que dice 1 Pedro 3:18. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella, solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo, en el que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo
y tomó su lugar a la derecha de Dios, y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. ¿Qué está haciendo aquí el apóstol Pedro? Está conectando cosas, conceptos que hemos estudiado a lo largo de esta serie, pero con algo que jamás nos imaginaríamos que están conectados, con el bautismo. ¿Qué tiene que ver el bautismo con los espíritus encarcelados en los días de Noé? ¿A qué se refiere? Recuerdan que les he platicado de Primera de Enoc, de los vigilantes, y bueno, en Primera de Enoc, que seguro Pedro y Judas, autores de estas cartas, habían leído, ellos conocían Primera de Enoc, ahí se hablaba de cómo Dios castigó en prisiones oscuras a esos ángeles desobedientes que tuvieron sexo con mujeres y de los cuales descendieron los gigantes. Y por eso vino el diluvio. Entonces Pedro está afirmando aquí, en base a esa concepción que había del mundo, que a Cristo, al resucitar, no, más bien al morir, antes de resucitar durante su muerte, los días que estuvo muerto, fue y les predicó a estos espíritus encarcelados, ¿no? Y claramente dice que les predicó que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron. Ok, ¿cuál es la idea aquí? Bueno, que Jesús, cuando muere, recuerdas que muere y al tercer día resucita, pero en ese intervalo fue y le predicó a estos espíritus. ¿A qué se refiere eso de que les predicó? Posiblemente hablarles de la victoria que había logrado él para toda la humanidad, a reafirmarles que seguían condenados, a reafirmarles que el plan del mal iba a caer y que el plan de Dios estaba tomando fuerza y se iba a lograr. Eso es lo que algunos estudiosos creen que se refiere con que les fue a predicar a los espíritus encarcelados y está conectado con lo que pasó en Génesis 6. Después se menciona el arca de Noé, el diluvio, lo que hemos hablado, ¿no? Todo este tema de el diluvio, cómo Dios tuvo que acabar con ese mundo por toda la maldad y salvó a Noé y su familia. Y luego Pedro conecta todo esto con el bautismo. Esa predicación a los espíritus encarcelados, luego el arca de Noé y el diluvio con el bautismo cristiano, el cual nosotros experimentamos, ¿no? Dice que el bautismo no es solo un ritual de limpieza, sino es un compromiso de una buena conciencia delante de Dios. Así que todo está conectado, aún lo que hicimos al bautizarnos. El bautismo está conectado con la muerte de Jesús, con el anuncio de Jesús a los poderes caídos, presos por su maldad, anunciándoles a ellos la victoria de Dios, con su resurrección, donde se concreta la victoria de Dios, y después todo eso con nuestro bautismo, el perdón de nuestros pecados, la recepción del Espíritu Santo, ser parte de la familia de Dios. Todo está conectado, ¿ves? Y de esa manera, el día que nos bautizamos, hermano y hermana, en una forma espiritual, le declaramos a los demonios de qué lado estamos. Ese día dijimos públicamente que estábamos del lado de Jesús. Ese día declaramos la guerra a la oscuridad y nos volvimos guerreros. Y eso es lo que somos. No somos un montón de gente débil que no sabe qué quiere hacer con su vida y no tiene un rumbo y no le quedó de otra más que refugiarse en una iglesia. Eso no es un cristiano. Un cristiano, una cristiana verdaderos deben verse a sí mismos como guerreros. ¿Y cuándo fuiste introducido a la guerra? El día de tu bautismo. Ese día declaraste al mundo espiritual que ya no ibas a estar más en el lado de la oscuridad, sino que ibas a estar en el lado de la luz. Y empezó la guerra para ti. Antes de eso, ni cuenta te dabas porque estabas perdido, estabas hundido en la oscuridad. Pero al momento de bautizarnos, salimos de la oscuridad a la guerra, a pelear. Somos guerreros. Hermana, eres una guerrera también. Eso somos, no se nos olvide.
Por eso, con esto cierro esta clase, por eso debemos escuchar la advertencia que nos hace Jesús en Lucas 21:34. Tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes, pues vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. Jesús nos advierte. Somos un espacio sagrado donde Dios habita. Somos guerreros espirituales. Por lo tanto, no debemos descuidarnos. No debemos dejar que nuestro corazón se endurezca por el pecado, por un lado, o por las preocupaciones de esta vida, que tienen igual efecto destructivo en nuestro corazón que vivir en el pecado. Pensar todo el tiempo solo en lo material, estar todo el tiempo enfocado solo en nuestra salud, estar todo el tiempo enfocado solo en lo que nos preocupa, y olvidarnos de Dios. Estar tan ocupado con el trabajo y las cosas de la vida que descuidamos nuestro corazón. Y Jesús nos advierte, tengan cuidado. Básicamente nos está diciendo, ustedes son mucho como para que se descuiden. Tengan mucho cuidado. Hermano, hermana, con esto cerramos esta noche, con esta advertencia. ¿Por qué debemos estar alerta? ¿Por qué debemos cuidarnos? Por lo que somos. Somos el espacio sagrado donde Dios habita. Somos los guerreros espirituales con los que Dios cuenta para volver a reconstruir su sueño de tener un Edén en la tierra y cielo y tierra convivir juntos. Somos nosotros sus instrumentos. No te descuides, no nos descuidemos. Esta pandemia ya nos afectó mucho. Ya no permitas que te afecte más. Reconstruyamos nuestro corazón. De esa manera terminamos esta clase. ¿Sabes quién eres? Pues si no sabías, ahora ya sabes. Ya sabes quiénes somos. Vamos a cerrar y vamos a preguntas.